Estimados amigos, estamos aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos va a permitir comprender y analizar la realidad nacional desde un punto de vista plural a partir de valiosos comentarios, en este caso de Juan Cheput, que nos acompaña en esta oportunidad. Lamentamos que por asuntos de fuerza mayor no contemos en esta oportunidad con Víctor Andrés García Belaúnde. Indudablemente, el tema de esta semana que nos concita es el asunto, es un hecho criminal, es un hecho que merecería estar en la crónica roja de un periódico y sin embargo se ha convertido en el eje de la política nacional, lo cual revela la naturaleza y fragilidad de los tiempos presentes. Sin duda alguna, el hallazgo de los $20,000 en el despacho del secretario de Palacio, del secretario del presidente de la República, un hombre de máxima confianza, específicamente en el baño, revela pues, es significativo del grado de descomposición moral y corrupción que existiría. Y lo digo todavía en condicional porque yo soy de los que creo que hay que tener elementos fehacientes para llegar a conclusiones afirmativas. Pero sí es verdad que se podría tejer a partir de este hallazgo la naturaleza propiamente criminal, por lo menos al interior del régimen, que incluso podría llegar a comprometer al propio presidente de la República, en cuyo caso sí estaríamos ante una situación de gravedad extrema. Quiero recordarles, antes de darle la oportunidad a Juan para que haga el comentario correspondiente sobre este hecho lastimoso, recordarles a todos ustedes que este programa se transmite por canal VHTV de Cable Más y además por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Juan, buenos días y ¿cuál es tu comentario, pues? ¿Cuál es tu opinión respecto a estos hechos luctuosos de esta última semana, donde el tema Pacheco adquiere una atención máxima, ¿no? Bueno, yo creo que muy buenas tardes, Ángel. Es un placer una vez más conversar contigo. Mira, yo creo que han habido varios hechos en esta semana, uno de los cuales es este delincuencial que tú bien has reseñado, en el cual el secretario general de Palacio tenía escondido $20,000. Las disculpas que él ha dado son absolutamente absurdas, ¿no? Que es el fruto de sus ahorros, que él no gasta ni un sol, que todo lo guarda. Son ridículas, hasta por la forma como lo expresa. Acá estamos ante un hecho concreto de tener en efectivo una cantidad considerable de dinero, que todo parece indicar que se le ha olvidado, porque su oficina estaba vacía cuando ingresó a la fiscalía, es decir, ya habían limpiado de archivos, todo eso, como si estuvieran advertidos, pero por esas cosas del destino se olvidó de $20,000 en el baño. Entonces, eso podría llevar a que se tome como un indicio que podría, y yo comparto el condicional, llevarnos a una suerte de búsqueda de recursos sobre la base de querer, ¿no?, facilitar los encuentros con el presidente de la República. Entonces, eso es grave, indiscutiblemente, porque afecta directamente a Pedro Castillo. Pero más grave me parece que en el Congreso no se pongan las pilas. O sea, tenemos un problema con los ascensos, tenemos el problema del señor Pacheco, tenemos una serie de situaciones indecorosas y no se instalan las comisiones de investigación. La comisión de investigación permitirá evaluar si hay o no indicios de la permanente incapacidad moral que reclaman algunos para poder vacar al presidente. Si no se encuentran esos indicios, pues va a ser muy difícil de que pueda prosperar una moción en ese sentido. Pero vemos que en el Congreso no se instalan esas comisiones de investigación ni se le da facultades de comisión investigadora a comisiones ordinarias, como en el caso de la Comisión de Defensa. El tema de Pacheco, por ejemplo, sigue pasando en los días y lamentablemente no se profundiza en el tema. Eso, agregado a otros dos elementos. El de Mirta Vázquez, que no entiendo por qué no es interpelada por su anuncio de cierre de las minas. Y el otro, que tiene que ver directamente con la presentación de la moción de vacancia presidencial. Creo que son tres hechos que han hecho de esta semana una semana muy particular. Ahora, al día de hoy, todavía no tenemos moción de vacancia.
Muchos hablan la moción de vacancia, pero nadie la conoce, nadie sabe quiénes han firmado ni cosa por el estilo. Entonces, estamos viendo una situación indecorosa, delincuencial en Palacio de Gobierno, pero por otro lado, un Congreso que parece que no entiende su rol fiscalizador y la necesidad que sean eficaces en el control político para que de esa manera pueda prosperar cualquier tipo de investigación. Sí, mira, tú has trasladado el eje del comentario a la actitud del Congreso y yo creo que es necesario, porque mira tú, hay que dar una respuesta rápida a este problema, sobre todo si se tiene en cuenta que la Fiscalía está obrando con una lentitud que parece sospechosa. Esta Fiscalía que para otros casos, para otros adversarios políticos, actúa con una velocidad de flecha gigantesca, opera, interviene en locales y hasta comete abusos. En este caso, realmente resulta contradictorio que incluso la información sobre los $20,000 no haya sido la noticia del propio día de la intervención. O sea que el fiscal encargado ha callado la boca sobre el tema y eso ha salido por una filtración de algún medio de comunicación. Entonces, aquí, frente a eso, el Congreso debería evaluar tal cosa y, por lo tanto, llamar a quien es responsable de estos hechos. Mirta Vázquez, además de sus declaraciones por lo cual decide cerrar 4 mineras, y ahí tiene una responsabilidad específica, también es responsable por lo que sucede en el despacho presidencial. Tú recordarás de que el pliego de Palacio, el presupuesto, el pliego presupuestal está dentro del pliego de la PCM. El titular ahí es la primera ministra y por lo tanto la responsabilidad en última instancia le alcanza a ella. Ella debía ser interpelada, toda vez que no puede ser el presidente de la República, para que dé una explicación cabal. Esto no puede quedar pues en las sospechas, en los comentarios meramente periodísticos que se nutren de especulaciones. Es un hecho muy grave porque casi se encontrar con las manos en la masa a este personaje Pacheco, pero la gravedad es que puede directamente complicar al presidente de la República. Y si más aún, si en el Congreso de la República hay un sector que ha presentado un pedido de confianza que todavía no se traduce en moción porque ni conocemos el texto, ni las firmas suficientes, ni ha sido presentado. Ha sido una iniciativa que lanzó la semana antepasada una congresista que, como lo ha declarado ella misma, lo hace a título personal y sin mayor coordinación. Pero bueno, si están en esa lógica, deberían abundar en este extremo que de verificarse las peores sospechas, sí creo yo que se produciría una situación de inmoralidad manifiesta que hasta el propio Guido Bellido, en un programa de televisión y luego en unas declaraciones afuera del Congreso, ha declarado, como no puede ser de otra manera, que si se verifica eso, ellos tendrían que votar por la vacancia presidencial, por la vacancia del presidente, porque un hecho de esta naturaleza, allende de cualquier posición ideológica política, no puede mantenerse. Peor aún, si es una persona cercana a uno, creo que es correcto que se pueda sacar. Entonces, lo que podría ser un elemento que motorizaría la vacancia con fundamento real, se está dejando a la crónica, al comentario televisivo y a través de la prensa, y el Congreso, mira tú, vienen pasando ya los días, hay casi ya una semana, y no ha tomado una medida al respecto. Repito, la medida es interpelar a la ministra por este asunto, y el asunto de sus declaraciones pueden ser 2 temas, y exigirle pues una explicación de verdad, y que no diga solamente que es un tema que lo está viendo la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene su tiempo, tiene su ritmo, pero el Congreso puede exigir otro tipo de explicaciones dada la flagrancia, repito, dada la flagrancia del hecho. Entonces, sí, yo creo que aquí también hay una responsabilidad del Congreso. El Congreso debería actuar con mayor eficacia y prontitud y dejar un poco de lado declaraciones simbólicas, porque hasta ahora por lo que yo he entendido de lo dicho por el almirante Montoya, al cual tengo todo respeto, él sabe que la vacancia es un hecho simbólico porque él mismo considera que no se va a producir. Entonces, una medida fuerte que responde al sentir de los peruanos de que acabe este gobierno incapaz, se convierte en un gesto, se convierte en una acción simbólica para que el señor Castillo, desde sus fueros íntimos, recapacite, piense. Esto es una ingenuidad, me parece, ¿no? Entonces no estamos para hacer política de esa manera
y por lo tanto creo que el Congreso debería aprovechar este tema para profundizar al máximo y ver qué está pasando y exigirle a la Fiscalía, emplazar a la fiscal. Yo también creo que habría que llamar a la fiscal de la Nación para que una explicación por qué tanta demora por parte de la intervención del Ministerio Público. ¿No crees, Juan? Por supuesto, mira, convertir a algo tan grave, tan profundo, tan denso como la vacancia presidencial en una interpelación, pues simplemente demuestra pues que nuestros parlamentarios están absolutamente equivocados. La vacancia presidencial es un instrumento definitivo, único, indispensable en el ejercicio del control político cuando, no encontrando una penalidad judicial, encuentras una conducta indigna para el cargo que impide que continúes al frente de la jefatura del Estado. Es un asunto eminentemente político. Entonces, el Congreso quiere hacer recapacitar al presidente de la República sobre la base de un pliego interpelatorio cuando el presidente no es interpelable. O sea, quieren convertir, de allí la ridiculización del término o la banalización, como bien utilizábamos el término la semana pasada, de la vacancia presidencial. Ahora, ¿cómo se puede materializar la vacancia presidencial? A través de las comisiones de investigación. Si en las comisiones de investigación se determina que detrás de ese dinero está el pedido del presidente de la República y no está comprobado, pero hay indicios, pues ya se incurre un elemento para la vacancia presidencial. Cierto. Si detrás de los ascensos indebidos, más allá de la influencia penada legalmente, está el pedido expreso del presidente y sus amigos que no califican, que tampoco es un delito, pero sí pone en riesgo la seguridad nacional desde el momento que eleva a categoría de generales a incapaces, poniendo en riesgo la seguridad nacional, pues incurre en permanente incapacidad moral. Y así por el estilo. Si él coloca un gabinete de impresentables, en lugar de buscar a los mejores por el solo hecho de provocar al Congreso, pues eso es permanente incapacidad moral, pues no le interesa a la nación, le interesa confrontar. Si él coloca al señor Barranzuela para facilitar la fuga de los delincuentes de los llamados dinámicos del centro, pues incurre en permanente incapacidad moral. Entonces, pero esos elementos tienen que investigarse. No es cuestión de hacer un collage de lo que aparece en los periódicos, sino ligarlo al presidente de la República y sobre todo convencer a esa gran cantidad de peruanos que el día de hoy aún no cree en la vacancia presidencial, como lo demuestra la encuesta de Ipsos Apoyo hecha para la ONG Lampade, en la cual el 30% está de acuerdo con la vacancia y el 31% no está de acuerdo con la vacancia. O sea, hay que convencer a una gran cantidad de peruanos. Pero ese es trabajo del Congreso, ese es trabajo de los parlamentarios, formar corrientes de opinión en pro de la vacancia. Y a esto, lamentablemente, se ha unido, yo no sé quién rodea a Keiko Fujimori, la verdad, en términos de asesoría política, el apoyo a la moción de vacancia del fujimorismo, lo cual ha generado una corriente en contra de la vacancia de parte de aquel bloque político muy fuerte todavía, que es el antifujimorismo, y que abarca diversas vertientes, desde la misma derecha hasta la extrema izquierda, ¿no? Entonces, ese antifujimorismo ha salido a decir que no se meta Keiko, que ya manchó la vacancia, etcétera, etcétera. O sea, ya le saltaron al cuello, con lo cual pierde peso por esta falta de visión política de parte de Keiko Fujimori. Entonces, estamos viendo pues un Congreso en el cual los afanes de figurar de una parlamentaria o algunos excongresistas, ¿no? que van con su moción de vacancia para hablar con las bancadas y que están detrás del tweet y detrás del me gusta y detrás del selfie, ¿no? Como el parlamentario combina, lo único que hacen es banalizar la vacancia, convertirla en algo que no es otra cosa que una publicidad, una propaganda, un instrumento para permanecer vigente. Y le quitan al país la posibilidad de desprenderse de un sujeto que desde el primer día no ha dado la talla para ser presidente de la República. Más bien lo están convirtiendo en una víctima. Entonces, acá hay una corresponsabilidad con el Congreso de la República en la permanencia del señor Pedro Castillo
pues no asumen su rol vacador como corresponde, con los indicios suficientes que demuestran de que existe una incapacidad moral para ejercer el cargo. Sí, claro, mira, y lo grave es cuando tú lanzas una medida de la importancia y la gravedad que implica la vacancia presidencial y lo haces sobre fundamentos endebles, sin la consistencia, sin el número, sin la coordinación, el efecto es contradictorio. Y uno de los efectos es justamente dividir al bloque democrático. El bloque democrático tenía fisuras, era frágil, eso lo hemos dicho, pero sin embargo permitió elegir una mesa directiva alternativa al gobierno, con Mari Carmen Alba, ha sido aprobado leyes importantes como esta que acota la cuestión presidencial para que no se la utilice para temas ajenos a la competencia del propio gobierno, y en fin, en alguna medida ha sido un parachoque contra algunos actos prepotentes del gobierno. Bien, que se ahonde estas contradicciones en el seno del bloque democrático opositor y que finalmente Acuña, Acción Popular o Podemos terminen alineados al otro lado para la causa democrática y popular, para el pueblo que está demandando un cambio radical de esta situación por el incapaz que tenemos como presidente, es de veras trabajar en sentido contrario a eso. Porque si el resultado de ello va a ser, en lugar de formar un gran bloque en defensa de la moralidad pública y castigar al responsable, tú vas a generar una fractura y vas solamente a quedarte con los sectores más radicales dentro del bloque democrático, lo que se conoce despectivamente con el nombre de derecha bruta y achorada y el fujimorismo, porque eso es lo que se está un poco visualizando. Creo que revela muy poca inteligencia política. Mira tú, si se quiere si se quiere trabajar la vacancia en serio, si se quiere conseguir 87 votos, tiene que haber una suficiente habilidad, una gran capacidad persuasiva y una fuerza para mostrar evidencias que de cara a la opinión pública obligue incluso a sectores que hoy son aliados del gobierno a sumarse a la tesis de la vacancia por la incontrabilidad de los hechos. Los hechos son tan incontrastables, son tan definitivos, que no cabe, si uno quiere tener futuro político, que aparecer, digamos, condenando estos mismos. Eso pasó, de alguna medida, cuando, en el caso Vizcarra, mucha gente que, digamos, había estado apoyando al expresidente, terminó votando por la vacancia porque los hechos eran totalmente definitivos, incontundentes. Entonces, eso es lo inteligente. Tú buscas una unidad lo más amplia posible, si es que estás hablando de vacancia en serio, ¿no? Eso es lo que nosotros reclamamos al Congreso. Nosotros no estamos en contra de que se baje al sujeto que hoy ostenta la presidencia, sino estamos en contra de que se juegue con esta opción y se termine debilitándola, o como tú bien has dicho, banalizándola, y finalmente se pierda la posibilidad. Si repito, si después de todas estas cosas que se han hecho mal, porque no ha habido el punto de partida elemental, que es una coordinación de todos, y terminamos con una decisión del bloque democrático, mira tú, no estamos asegurando que para el próximo año haya una mesa directiva de estos sectores, sino al contrario, podría darse otro tipo de mayorías que podrían ser totalmente contradictorias al espíritu de lo que justamente están buscando quienes hoy día llaman la vacancia. Esos son resultados contradictorios que yo creo que tiene que analizarse, porque la política revela, pues, no solamente pasión, ganas, fuerza, sino tiene que tener una actuación deliberadamente inteligente. Tienes que proceder con conocimiento de los hechos y producir un resultado que sea productivo y eficaz. Una política que no busca eficacia, que solamente quiere reducir la vacancia, el sentimiento de rechazo de la gente que va creciendo día a día, en un acto meramente simbólico. Yo creo que en el fondo es una profunda decepción para la gente que está esperando un resultado de otra naturaleza, ¿no? Aquellos que van a una guerra o a una confrontación o a una lid sabiendo que no van a ganar, sino van a hacer solamente un gesto, creo que están equivocando completamente el plano y están buscando, bueno, no sé qué será, pues tú has dicho figuración, cualquier otro elemento subalterno, pero que no está de por medio del sentimiento que la gente empuja. La gente, yo sí estoy de acuerdo, quiere la vacancia y eso hay que seguir trabajándola. Eso no es un tema que no es simplemente pura voluntad, es un trabajo de seguir profundizando, seguir denunciando, seguir desenmascarando. Eso tiene su tiempo, tiene su lógica,
para ser eficaz, o estamos simplemente buscando hacer de la vacancia un grito para llamar la atención. Creo que esto es el tema de fondo, ¿no? Eso es lo que nos preocupa a nosotros y por eso es que entendemos que hay aquí dos lógicas. La lógica de la calle, que creo yo está ganando fuerza, inclusive en provincias, ¿eh? Estas manifestaciones que ha habido en Arequipa rechazando la presencia del presidente, exigiendo la vacancia, es una muestra de que el descontento está pegando y se está ampliando, se está ensanchando. Y esa energía popular, democrática, no puede ser trastocada, pues no puede ser leída mal por un Congreso que termine abortando un proceso que debería tener, digamos, una secuencia responsable y sobre todo seria. Juan, ¿qué te parece? Completamente de acuerdo, mi querido Ángel. Acá lamentablemente en el Congreso no se han podido todavía establecer cuáles son los lineamientos mínimos como para poder impulsar la vacancia. El solo hecho que la congresista Patricia Chirinos dijera, ¿no? Que si la presentaba, o es la especulación periodística, que si ella la presentaba en su bancada, pues simplemente esto se iba a dilatar, demuestra pues esa incapacidad para tejer una vacancia que es lo que corresponde en estos momentos. Mira, y no es primera vez que al menos en mi caso me opongo públicamente a una vacancia por lo mal constituida que está. Cuando con gran apresuramiento el Congreso anterior planteó la vacancia para Martín Vizcarra, popularmente conocido como el Lagarto, el expresidente vacado por corrupción, ¿no? Cuando Martín Vizcarra se sometió a la primera vacancia, en ese caso por Richard Swing, yo dije que eso no iba a prosperar, que ni siquiera la debían preguntar, pues una contratación, un acto eminentemente administrativo del cual puede responder la secretaria general o cualquier funcionario del Palacio de Gobierno, no alcanza al presidente. ¿Cuál es la connotación moral? Que se escondía, que llegaba con amigos, con amigas, eso no es, pues. O sea, ridiculizaban el hecho mismo de la vacancia y no prosperó. ¿Y qué hizo Martín Vizcarra? Se disparó en las encuestas. O sea, subió 11 puntos luego de la vacancia. Pero luego, ¿qué pasó? Se descubrió el afer, el asunto este de la vacunación, de su traición al pueblo peruano, habiéndose vacunado él prioritariamente y dándole impulso a una vacuna que era la menos recomendable para el país, que era la vacuna de Sinopharm. Eso. Y el hecho que surgieran segundas listas que se perdían, contratos que no correspondían a la realidad y todo ese tipo de cosas, configuró una vacancia a la cual él mismo le puso la cereza en el pastel, cuando con gran sinvergüencería va al Parlamento e insulta a los parlamentarios y dice que acá hay 65 tipos involucrados en procesos judiciales que me quieren vacar, ¿no? Entonces, su comportamiento inmoral hasta el último instante, genio y figura en la inmoralidad. Y ese asunto que tenía que ver con las vacunas se complementó con el de las coimas de Odebrecht. Pero como eso estaba en proceso judicial, no fue el core, no fue el corazón de la vacancia. La incapacidad moral la tejió el hecho de que él, sin ética y sin moral, sin ética porque en lo propio, en lo personal, y sin moral porque en su comportamiento público, él se vacunó a escondidas e impulsó una vacuna y eso configuraba un escenario de inmoralidad porque le hablaba al pueblo peruano una cosa distinta. Entonces, allí se complementó la coima de Odebrecht con el comportamiento inmoral de Martín Vizcarra, por eso fue muy bien vacado. Pero acá, plantear en la moción de vacancia, porque nombró a Barranzuela, porque nombró a Guido Bellido, o sea, ¿eso qué tiene que ver con la permanente incapacidad moral? O sea, eso lo va a destruir cualquier abogado, y hay buenos abogados que lo pueden destruir sin ningún problema, eso no demuestra. Y la permanente incapacidad moral sí lo puede demostrar una comisión de investigación. Y por otro lado, el argumento también creo del congresista Montoya, por el cual yo también guardo respeto, ¿no? Pero en términos personales, en lo político, a veces es desacertado, al igual que otros colegas suyos, dicen, como el señor Cabero, ¿no? Algunos miembros de Avanza País, vamos a traer acá al Parlamento, al presidente para que explique. Entonces, yo me pregunto,
¿Acaso estos señores no leen los periódicos o el propio reglamento del Congreso? El presidente si quiere va y si quiere no va. Así es. Quiere manda a su abogado, ¿no? Y ni siquiera se va a presentar. Miren, yo no estoy con tiempo para eso. Miren, yo me imagino un escenario como el siguiente, ¿no? Yo quiero trabajar tal como hizo el lagarto. Yo tengo que revisar las obras que se hacen, no que otro vaya a responder en mi lugar a esa vacancia espuria, etcétera, etcétera. ¿No? Y él se va a trabajar, entre comillas, y manda al abogado a contestar al Congreso. ¿Y cómo queda el Congreso? ¿Por qué? Porque no se ha preparado el ambiente, porque no se ha configurado. O sea, el presidente tiene que convertirse en elemento insoportable para la presidencia de la República para que de esa manera corra la vacancia. Y no se ha hecho ese trabajo. Por eso yo mencionaba el día de hoy en una nota, la vacancia no es chasquear los dedos. Ya, vacancia, ya. No, no es un eslogan. Es fruto de un trabajo que no está haciendo el Parlamento como corresponde. Sí, sin duda tú, mira, has dicho una verdad absoluta. Parece ser que los señores parlamentarios, con el respeto del caso, no han leído el reglamento, ni siquiera han revisado la historia reciente. El presidente no es objeto de interpelación. La interpelación es un proceso constitucional que está claramente detallado. Se aprueba un pliego y sobre el pliego el ministro invitado responde, se da el debate, hay una confrontación, responde, réplica, dúplica. Ese es el proceso parlamentario. Y después, una vez que termina, se cierra el proceso para la interpelación, se discute otro tema, si el desarrollo de la misma es satisfactorio o no. Entonces se discute si procede o no la censura. Y hay otro trámite, hay que conseguir nuevas firmas para que la interpelación devenga en censura. Eso es con los ministros de Estado. El derecho de defensa que estableció el reglamento del Congreso de la República para que el presidente pueda hacer un descargo, que antes no existía, dice a la letra que el presidente puede ir o hacerse representar por su abogado. Y el abogado, mira tú, no va a hablar no va a hablar que por qué contrataron a Barrenzuela, que por qué sí, no. Él va a hacer un análisis meramente procesalista, formalista, de procede o no la vacancia, como lo hizo el abogado Pereira, que fue en representación de Lagarto Vizcarra. Y además no hay posibilidad de preguntarle ni al abogado ni al presidente en el caso que fuera. O sea, no hay esa mecánica propia de la interpelación. Entonces, confundir la interpelación con la vacancia es un craso error, ¿eh? Y de veras, si esa es la intención de quienes se la están promoviendo, de llevar al presidente para interpelarlo, se están equivocando de cabo a rabo, simplemente por haber no leído correctamente la Constitución, ni siquiera entender lo que dice el reglamento que le permite al presidente simplemente no ir. Y aún yendo, tampoco es objeto de preguntas. No hay el debate propio que se da en un mecanismo de interpelación de los ministros. Bien, Juan, hemos llegado al final. Creo que es importante hacer este tipo de precisiones porque estamos jugando finalmente todos nosotros con la voluntad popular. Hay un profundo desánimo en la población, no hay explicación por parte del gobierno y efectivamente la gente quisiera que, muchos sectores, no digo todos, quisieran que el gobierno terminara renunciando, dimitiendo, qué sé yo. El problema es si ese sentimiento se puede traducir en las fórmulas que establece el Congreso. Eso es el problema. Lo que estamos aquí conversando nosotros no es la incapacidad ni la deslegitimación que el presidente ha tenido en estos meses, por los cuales efectivamente ha hecho lo suficiente como para poder legítimamente irse. Eso no está en debate, ahí estamos de acuerdo, suscribimos eso. Lo que estamos diciendo es si el mecanismo, el procedimiento, el tratamiento adecuado para responder a esa demanda popular nacional es la que está manejando el Congreso y sobre todo si la está manejando correctamente, cosa que como hemos podido advertir de este diálogo, de esta conversación, no es así, resulta totalmente ajeno y contradictorio con el propósito de la institución. Bien, ha sido un gran programa. Sí. Y al día de hoy no hay moción de vacancia, todavía. Y corrígeme si me equivoco, si no se presenta hasta la próxima semana, va a acabar la legislatura y la próxima ordinaria va a ser ya en el mes de marzo. Desde el 15 de marzo. Así es. Entonces yo no sé para qué se levantó pues la expectativa de la vacancia.
alguna gente suspiró, vio con gran alivio, pero queda en nada. Y eso es jugar con el ánimo, con la voluntad popular, y es contra eso lo que estamos de acuerdo. La política tiene que ser seria o no es simplemente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a amigos por la atención, por el seguimiento, y nos veremos trabajando, analizando otro tema de interés nacional la próxima semana. Hasta la próxima.